Lo vi ayer en el cielo, lo importante e esencial que es que tengamos humildad. Y algunas personas quedaron reflexionando sobre eso y están pidiendo una clave para poder trabajar esa humildad más rápidamente y con mucha eficiencia. Una forma de que trabajemos la humildad es observarnos, por ejemplo, el firmamento, cuando el cielo está completamente estrellado, que está todo muy nítido y muy claro. Ahí nosotros nos quedamos mirando eso, observando, hasta que nosotros podamos sentir el infinito de todo eso. Y a medida que nosotros observamos ese firmamento, a medida que vamos haciendo ese contacto con esa inmensidad, va surgiendo unos cambios en nosotros, porque todo eso se refleja en nuestro ser. Todo eso nos está ayudando y todo eso está influyendo sobre la tierra. Y si uno tiene esa visión en su conjunto, viendo el firmamento de esa manera, eso va a ir haciendo un trabajo subjetivo, pero va a redimensionar mucho la personalidad. Va a redimensionar mucho el ego, porque cuando uno ve esa inmensidad y no se sabe lo que es eso, no se sabe cómo comenzó, no se sabe para dónde va, no se sabe el valor de todo eso, porque ahí existen millones y millones de puntos luminosos, pero nosotros ni sabemos lo que son. Algunos se mueven un poco y así de repente ya uno no sabe si esas estrellas son naves u otras presencias, si existen, porque es que las distancias son tan grandes que cuando ellas dejan de existir, nosotros estamos a miles de años para saber eso, porque aquello es un misterio tan grande, está tan fuera de nuestro alcance, que la humildad comienza entonces a surgir dentro de nosotros, porque inconscientemente empezamos a trabajar esta humildad. Y al respecto de la humildad, una persona leyó en el glosario esotérico que la humildad es un fundamento para todas las obras evolutivas y que la humildad nos protege contra los ataques de las fuerzas contrarias. Sí, porque si nosotros somos humildes, esto equivale a que abramos un espacio para que las fuerzas superiores puedan descender y unirse a nosotros. Las fuerzas superiores pueden descender y se pueden unir a nosotros y nos pueden ayudar y pueden colaborar más con nosotros. Es precisamente cuando encuentran este espacio, y este espacio es la humildad. Si no tenemos humildad, las fuerzas superiores solo esperan un espacio para poder entrar, para poder llegar a nosotros. Es por eso que la humildad nos defiende de ciertos ataques, porque con esa humildad nosotros estaríamos con fuerzas internas, con fuerzas superiores más cercanas a nosotros. Y ahí esos ataques no pueden manifestarse. Y si aparecen, ellos quedan neutralizados. Ayer estábamos observando que si nosotros tenemos esa actitud, nosotros no necesitábamos orar. No necesitamos realmente, porque la humildad elimina toda posibilidad de que nosotros necesitemos de protección, porque ella en sí misma es una protección. Así que vean, una persona observó que algunos tratan de evitar algunas tareas, como por ejemplo, de evitar ciertas tareas como limpiar los bañeros. Los aspectos materiales del servicio en el trabajo son muy básicos para que nosotros podamos entrar enseguida o de manera consecuente en aspectos más sutiles, más internos. Cuando nosotros
estamos cuidando de esos aspectos materiales, ahí también hay un orden. Cuando se trata de los aspectos materiales, los primeros pasos son las eliminaciones. Entonces, antes de que nosotros tengamos purificaciones más sutiles, necesitamos eliminar ciertas cosas porque hay ciertos aspectos en el ser que no tienen condición de ser purificados. Esos aspectos tienen que ser eliminados. Así que esto es lo que es el símbolo de los bañeros, de los baños. Estos baños representan la primera etapa de purificación, que es el trabajo de eliminación. Es así como si primero nosotros tuviésemos que eliminar ciertas cosas y después de ciertas cosas y que se eliminen. Ahí realmente es que comienza el proceso de purificación. Así que la limpieza de los baños, o sea, esta etapa, quiere decir esta etapa donde necesitamos eliminar ciertas cosas. Así que los baños son un símbolo muy importante, no solamente en el plano físico, obviamente, como en su interpretación simbólica y aplicación en la vida. Así que cuando vamos a limpiar un baño, nosotros estamos cuidando de esta parte de la eliminación, estamos colaborando para que la eliminación se dé de la mejor manera posible, sin que esto ocurra. Es imposible que nosotros pasemos al proceso de purificación. Así que aquellos que rechazan limpiar los baños todavía tienen muchas cosas para ser eliminadas para poder entrar en un proceso de purificación más dedicado y eficiente y tal vez hasta más rápido, porque esto va por etapas. Primero tenemos que eliminar cosas y tenemos que pedir mucha luz interna para saber qué es lo que hay que eliminar o saber qué es lo que tiene prioridad para ser eliminado, aquello que tiene que salir primero para que uno pueda comenzar un proceso de purificación más consciente. Y después de esta eliminación inicial, ahí comienza la purificación. Hay una parte que es purificada y otra que tendrá que ser transmutada. Pero eso ahí ya es otro proceso. Ahí nosotros entramos en un proceso de transformación de las bases de nuestra materia. Entramos en otra etapa dentro de esta transmutación que eventualmente la sustitución de aquello que no puede ser transformado. Así que si hay algo que está muy arraigado dentro de este proceso de transmutación, nosotros podemos tener áreas en nuestro mundo material para ser sustituidas en otras áreas. La transmutación no solamente transforma y modifica básicamente nuestra materia, ella también sustituye ciertas partes que no son muy dóciles así por otras partes, que son puestas ahí. Pero esto comienza todo con la eliminación. Si no hubiese la eliminación inicial, no puede manifestarse este proceso. Así que primero es la eliminación de aquello que en principio está ahí, irrecuperable, y después viene la purificación y después la transmutación. Y luego, ya finalmente, la sublimación. Finalmente, la mudanza de plano, de nivel, de todo aquello que fue purificado, que fue transmutado. Así que estas son etapas de proceso de la elevación del ser y que en el plano físico son representados por ambientes, por tareas, por situaciones y que nosotros tenemos que respetar todas ellas, porque todo eso forma una sola corriente. Así que sin limpiar baños es muy difícil que consigamos limpiar la mente enseguida. Primero hay que limpiar los baños para después conseguir poder limpiar el emocional, la mente, los pensamientos. En esto existe un orden y no se pueden saltar etapas. Aquí una persona dice estar haciendo un camino breve y soñó que en la palma de su mano izquierda había un pequeño animal. Y al observar su palma de la mano con el animal, ella vio
vio que 2 de sus dedos eran cortados. Enseguida, esos dedos crecieron, pero estaban más largos que los dedos normales. Y aún cuando su mente no estaba comprendiendo, ella internamente sabía lo que era eso, porque nuestra mente comprende hasta cierto punto. Después de un cierto punto, ella no comprende más nada. La mente solo puede comprender aquello que ya experimentó. Todo aquello que la mente todavía no experimentó, ella normalmente no tiene condiciones de comprender. Así que si ustedes tuvieron muchas encarnaciones, hoy ustedes pueden tener una mente analítica con mucha experiencia porque ya pasaron por muchas cosas. Entonces, esta vida puede traer para ustedes la experiencia de vidas pasadas, pero la mente no puede traer nada nuevo. La mente solo puede guardar las cosas que ya vivió. Así que esas cosas, esas mentes muy agudas, con mucha experiencia, porque ya vivieron muchas cosas, pero todo lo que la mente dice es viejo. Todo lo que dice está ya vivido, parece nuevo porque fue en vidas pasadas, que fue vivido, pero es viejo, porque si no la mente no pudiera traer. Así que la mente es limitada, aquello que es el pasado y aquello que es el registro del presente. Y para nosotros tener otra comprensión de eso, tendríamos que ir realmente más allá de la mente. Así que esta persona en su mente no sabía interpretar eso, porque nunca había pasado por esa experiencia de tener esa visión, pero internamente ella tenía esa comprensión. Así que la palma de la mano es el símbolo de que nosotros podemos irradiar energía, podemos bendecir a los otros y las cosas. La palma de la mano representa un punto nuestro donde salen ciertas energías para la vida externa y es símbolo de esta irradiación. Y la mano izquierda es la capacidad de la personalidad de irradiar otras energías, servir irradiando. Y esta persona vio en el sueño un pequeño animal preso en la palma de su mano izquierda. Así que existen en ella residuos de instinto animal que están impidiendo de irradiar energías benéficas, que le están impidiendo donarse. Tiene una parte instintiva animal que está obstruyendo la palma de su mano izquierda. Ahora, ella vio también que 2 de sus dedos fueron cortados y después esos dedos reaparecieron un poco más largos. Esto es por causa de este residuo instintivo, estar obstruyendo la palma de su mano. Los recursos que la mano tiene para donarse, para servir, para trabajar, son los dedos. Por eso las posibilidades no están siendo limitadas. Después hubo ahí una comprensión, un contacto interno, y esos dedos reaparecieron. Esto significa que hubo un progreso que se manifiesta a través de que los dedos reaparecieron. Los dedos surgieron más largos porque ella se preocupó inútilmente. Ella no tenía que preocuparse con eso. Ella tenía que dejar que el proceso ocurriera. Y en la preocupación hubo un exceso y los dedos quedaron más largos inútilmente. Esto significa que tenemos que tener una luz interna para no tener un exceso de cuidado. El dedo más largo quiere decir una energía desperdiciada, cuando solo bastaba la comprensión y la claridad y todo se hubiese hecho. No había realmente necesidad de colocar más energía ahí. Hay una persona que tiene una vida muy interna,
es una persona que tiene una vida muy interna y debe dedicarse más a esos símbolos. Y tiene mucha cosa dentro de ella para que ella pueda comprender, y que aquí se ve que esto fue un símbolo que no fue completamente manifestado y que había muchas más cosas para plasmarse ahí. Bien, nosotros estábamos viendo ayer que las lapidaciones de la personalidad, el trabajo que es hecho sobre nuestro ego, sobre nuestro ser, este trabajo tenía por base la fricción, tenía por base el sufrimiento. Más que, sobre todo porque hoy esas lapidaciones de nuestra ser pueden darse más rápido con la ayuda de la jerarquía. Vemos que hay energías más potentes, están presentes en nuestro proceso, cosas que en el pasado no estaban. Como por ejemplo la energía de nuestra alma. Ella está ahora mucho más presente en nuestro camino. Y la energía de nuestra mónada, de nuestro espíritu, también comienza a quedar ahí, a estar ahí presente, y esto hace una diferencia muy grande. Otra cosa que está ocurriendo hoy, como vimos, es que seres muy, muy avanzados de conciencia planetaria y de conciencia solar están viviendo una expansión de conciencia muy fuerte. Y esto se está reflejando en la humanidad, se está reflejando en el hombre, en este ritmo con que el desarrollo de la humanidad se da. Así que es como si nosotros hoy tuviéramos mucho menos trabajo para dominar nuestra materia. El dominio de la materia en el pasado era un trabajo mucho más fuerte, más arduo. Hoy es menos arduo porque seres muy avanzados que están en contacto con la Tierra están haciendo este trabajo, y por supuesto esto influye en el ritmo de nuestro trabajo. Por eso es que muchos de nosotros sienten un progreso que no es proporcional al esfuerzo que hicieron. Ustedes no hicieron esfuerzo, casi ninguno, y se sienten que están caminando, que están evolucionando, y esto es por causa del reflejo del progreso de seres muy avanzados que están en contacto con la Tierra, y que su crecimiento, su evolución, se está reflejando aquí. Entonces, como si ellos estuviesen, en cierto sentido, trabajando por la Tierra, supliendo necesidades de la Tierra y de la humanidad. Y vemos que la humanidad, que esta realidad es tan diferente del pasado. Cuando las personas sufrían mucho para evolucionar en el camino espiritual, hoy prácticamente en este momento no hay sufrimiento, y la gente siente que evoluciona más de lo que merecía. Y si nosotros apreciamos esto, va a aumentar nuestra gratitud, nuestra humildad, y va a cambiar nuestra actitud delante de todos estos hechos. También vimos ayer que la clave hoy no es sufrir en el camino, no es pasar por grandes sufrimientos. La clave es que no quedemos indefinidos con respecto a la meta superior. Nosotros tenemos que definirnos con respecto a aquello que queremos. Esa es la clave de hoy. Cuando usted se define, cuando usted no tiene más duda, cuando usted no está dividido con respecto a su meta interna, a partir de ahí las cosas van a ir fluyendo, ocurriendo, y esto también es por causa de la presencia de la energía del séptimo rayo muy presente en la Tierra, en la humanidad. Esta energía de la orden, que es del ceremonial, que consigue unir y reflexionar aquí esta realidad de la jerarquía, de esta jerarquía que está evolucionando y creciendo infinitamente. Este séptimo rayo reflexiona, conecta, para que esta emanación descienda hasta aquí. Y en ese proceso entonces actual,
nosotros estábamos viendo que no precisamos más ser llevados para la oscuridad de las pirámides ni de aquellas ceremonias para evolucionar. Pero que lo que necesitamos es de silencio y de fe. Y necesitamos estar delante de todo esto tranquilos, sin dudas, porque esto es una condición indispensable para que todo esto se dé. Y vimos también que antes teníamos que tener ayunos, retiros y teníamos que pasar necesidades. Ustedes conocen esas historias de tantos santos que dormían en el suelo y no se arropaban durante el frío, pero nada de eso ahora es necesario. Todo esto fue sustituido por esta gran gracia que es el proceso de seres superiores. Reflejándose sobre la tierra, sobre nosotros. Y hoy también nosotros no tenemos más necesidad de ser tan tentados para ser probados. Y vemos que las tentaciones hoy son mucho más simples que aquellos tipos de tentaciones que nuestros antepasados tenían cuando ellos entraban en el camino. Lo que sí continúa siendo necesaria es esa relación de la jerarquía con nosotros. Por eso es que cuando hacemos ese camino espiritual, a nosotros se nos revela internamente la presencia de alguna jerarquía o de algunas jerarquías. Así que si nosotros tenemos esta falta de fe en la jerarquía, este punto que no está todavía muy claro en nosotros, entonces es como si nosotros estuviésemos colocando ahí un impedimento, una barrera para que se nos manifieste, se nos dé esta ayuda. Es muy importante que nosotros conozcamos este proceso. Es muy importante que tengamos conciencia de la ayuda que tenemos que tener o de la jerarquía que trabajan con nosotros. Es muy importante por causa de los momentos de prueba. Porque los momentos de prueba, cuando nosotros nos recordamos de estas cosas, pasamos más fácilmente por las pruebas. Y si no tenemos este conocimiento, si no tenemos estas informaciones durante las pruebas, quedamos así delante de la prueba sin una cierta comprensión y sin una cierta comprensión de a dónde acudir para tener esa ayuda. A través de las pruebas nosotros cambiamos de punto, sin duda alguna, pero existe una forma de pasar por las pruebas que es conociendo todos estos hechos que nos facilitan mucho. Y nosotros vemos que en el pasado estas etapas eran más lentas, eran en mayor cantidad de veces, y aquellos que eran bastante firmes en el camino eran hasta considerados ascetas. Necesitaban hacer mucho ascetismo. Nosotros tenemos un ascetismo bastante moderado. Tenemos un proceso bien moderado y bien simple. Vimos también que las etapas son más rápidas, son en menor número y que nosotros fundimos ciertas etapas. Que no terminamos una determinada etapa y ya estamos presintiendo la otra, porque las etapas se están fundiendo. Y hoy también estamos dándonos cuenta de los grupos internos, los estamos sintiendo y eso hace una gran diferencia porque esas percepciones puede que no sean conscientes, pero esas percepciones internas nosotros las tenemos. Así que cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta internamente de estos grupos internos y comenzamos desde ahí internamente, nos comenzamos a ubicar con estos grupos internos de almas, la vida externa se vuelve mucho más simple cuando nuestra alma internamente comienza a reconocer su grupo, cuando esta alma
conscientemente comienza a trabajar con otras almas afines que tienen una tarea juntos. O sea, ustedes pueden imaginarse cuántos serían de simple las relaciones afuera, porque así nosotros ahí estaríamos haciendo una transferencia de las relaciones externas para este tipo de relacionamiento interno, para este tipo de esta conciencia de nuestra alma en los grupos internos. Y cuando nosotros comenzamos a tener esta conciencia, es como si el relacionamiento que nosotros buscamos y el relacionamiento que cuidamos es ese relacionamiento interno, es nuestra vida en el grupo de almas. Nosotros vemos esta vida aquí, vemos este relacionamiento aquí como una especie de reflejo. Y todo aquello que va ocurriendo aquí, que tiene lados que nosotros no podemos controlar, porque aquí también hay un nivel de personalidad, un nivel de libre albedrío, hay heterogeneidad en rayos, y todo eso complica mucho la relación externa. Y esto no tiene cómo solucionarse externamente. Porque solo de usted pensar que usted tiene un grupo de rayos y el otro con quien usted se relaciona tiene rayos opuestos a su ser, solo eso trae un relacionamiento externo que a veces desanima para que usted tener esto en armonía. Esto realmente no tiene solución afuera. Esto no tiene solución en la parte externa. Usted no puede no puede cambiar el rayo de alguien, de otra persona. Y usted no puede cambiar la evolución de nadie. Es imposible aquí afuera. Así que el relacionamiento aquí afuera se vuelve desgastante, como ustedes saben por la experiencia que ya han tenido. Así que en cuanto no comience ese relacionamiento interno, en cuanto el alma no consiga verse dentro de su grupo, mientras el alma no pueda relacionarse con otras almas en los grupos internos, este relacionamiento externo queda inviable. Ahora, con el relacionamiento del alma en los grupos internos y estas realizaciones del alma en el campo del relacionamiento, en el campo del grupo interno, esto irradia y fluye para el relacionamiento externo. Y lo que va a suceder en el relacionamiento externo no será una igualdad, porque eso nunca va a acontecer en los relacionamientos. Siempre habrá una diferencia en los niveles evolutivos, una diferencia de experiencias. Así que dos personas no pueden comprender algo de la misma manera. Y si nosotros nos quedamos solamente en ese plano, la vida se tornaría bastante complicada. Y es cuando el alma comienza a reconocer su grupo, cuando el alma comienza a reconocer su grupo interno de almas, que es el grupo del mismo rayo, que tiene la misma tarea. Cuando ese relacionamiento interno comienza a manifestarse, es que el alma comienza a transmitir para la personalidad, para la mente, esa paz, esa calma, esa seguridad, esa impresión de estar en el relacionamiento correcto y de estar desarrollando ese relacionamiento internamente en el grupo de almas. Así que esto comienza a fluir ese relacionamiento externo y así seremos capaces de tener relacionamientos armoniosos, equilibrados, por muy diversificada que esté la humanidad, por muy diferente que sean los seres entre sí. Así que esta paz que se busca afuera, este relacionamiento correcto que se busca afuera, no se consigue. Y es inútil buscarlo en cuanto su alma, en su nivel interno, no comienza a participar de estos grupos. Así que los grupos de almas comienzan a ocurrir porque las almas actualmente comienzan a darse cuenta de que son un grupo
Las almas comienzan a darse cuenta de esto y comienzan a vivir en grupo. Y a medida que esto se va dando, es que muda nuestro relacionamiento externo, nuestro relacionamiento aquí en el mundo, aquí en la vida externa. No va a mudar nada en el sentido de las personas queden iguales y que se nivelen. Eso nunca va a suceder. Usted se va a relacionarse con los otros, pero no va a quedar igual con nadie. Usted, sin embargo, va a poder relacionarse bien con otro en cualquier circunstancia, pero solo cuando su alma esté en el grupo interno y esté bien en el grupo interno, cuando su alma esté consciente de su relacionamiento con las otras almas. Esto ya está ocurriendo hoy. Así que esto cambia completamente el camino aquí afuera. Esto cambia completamente la manera de que nosotros caminemos aquí afuera. Y a medida que esta alma se queda segura y con experiencia ya en el grupo interno, y a medida que este grupo interno de almas se va estableciendo y va trabajando juntos, de esa misma manera camina afuera, queda simple y hasta usted puede olvidarse de este camino, porque todo se va a entregar en un cierto orden, en una cierta armonía, y el séptimo rayo que está conduciendo muchos sectores de la vida en la Tierra será quien promueva y conduzca. En el grupo interno, en el grupo de almas, internamente, las almas van comprendiendo la dirección que debe tomar la evolución del reino humano. En el grupo interno se estudia entre las almas cuál es la dirección del reino humano, cómo es que esta evolución está trazada y cómo es que cada alma se tiene que ubicar dentro de esta evolución. Y también viene muy claro en el grupo interno de almas la percepción del espíritu, la percepción de la mónada. Y entre las almas del grupo interno, ellas comienzan a recibir más directamente y en mayor proporción la energía de la mónada, la energía del espíritu. Así que estas almas en el grupo interno, comenzando a recibir esta energía del espíritu en mayor proporción, con más libertad, estas almas que operan ahí, que funcionan ahí, van a conseguir pasar para la vida externa otras energías de cura. Van a conseguir pasar para la vida externa una nueva fuerza y una nueva energía. Por lo tanto, el camino humano aquí en la Tierra va cambiando mucho, porque el camino humano con todo esto se va a ir transformando. Nosotros en el camino humano nos vamos a ir transformando. Y cuanto más despreocupados estemos por el camino en este sentido, más va a acontecer, más va a ocurrir, más todo esto va a fluir. Otra cosa que cambió nuestro proceso, que muda nuestro proceso, es que cuando nosotros somos ayudados individualmente, nosotros tenemos que estar delante de una energía de la jerarquía que nos está ayudando. En el pasado, cada uno de nosotros tenía que llegar delante de esta presencia jerárquica para ser ayudado directamente. Así que cada uno tenía que llegar ahí. Y de esta forma, pues el proceso era muy lento. Hoy, cada uno de nosotros que llega allá lleva un poco de toda la humanidad para allá. Así que hay seres que están delante de una presencia jerárquica que no saben cómo llegaron ahí, porque hoy los pasos de cada uno de nosotros se reflejan en cada uno de nosotros. Es como si hoy todos caminaran. Lo que sucede es que la proporción con que nosotros caminamos o la velocidad con que nosotros caminamos no va a depender de nada más de nosotros, depende de cómo todos los demás también caminan. Si en un grupo hay alguien que camina muy rápido, esos que caminan más lento
caminarían más rápido también. Es una gran diferencia porque las almas en los grupos internos ya se están uniendo en todo esto. Y aquí las cosas también pueden estar más unificadas. Así que el proceso continúa individual, más este proceso individual refleja sobre los otros individuos de una manera más fuerte, de una manera más libre, de lo que antes se reflejaba. Antes prácticamente ni siquiera se reflejaba. Hoy, delante de un grupo, nosotros podemos tener muchas esperanzas. Basta que dentro de aquel grupo haya algunos que caminen rápido. Si algunos caminan rápidos, si algunos están decididos, si algunos están en un ritmo acelerado, aquello va impulsando todo. Y cuando éste llega delante de una jerarquía, delante de una entidad, delante de una energía, donde todos tendrán que llegar, es como si aquello estuviera apareciendo para todos. Es como si eso está influyendo sobre todos. Esto es posible. No solo por causa de estas presencias que están mucho más unidas a la Tierra de lo que estaban antes, es también posible por causa de la influencia y de la energía de constelaciones, de núcleos del cosmos que están haciendo conexiones con la Tierra y que antes no tenían una unión tan perfecta con la Tierra. La Tierra en el pasado recibía directamente mucho más la energía de ciertos planetas avanzados de este sistema solar, de mundos más próximos. Mas hoy, en la época actual, existen mundos o existen realidades como Sirius, por ejemplo, que están haciendo un contacto con la Tierra que antes no hacían en la misma proporción. Así que el camino terrestre mudó o cambió mucho, porque en todo esto hay energías estelares, energías de mundos que están en contacto con la Tierra directamente y que antes no lo hacían, antes no era así. Además de que de estas entidades y estas jerarquías, este Sirius, este grande sol, que es quien rige nuestro sol, se está reflejando más en todos nosotros, y estas escuelas internas y estas aulas en las cuales las almas entran, todo esto está mucho más amplio, más abierto para la Tierra. Así que hoy, en principio, el camino interno, sería darnos cuenta de esos grupos internos y de esos grupos de almas, porque esto hace que aquí en la superficie, aquí en la vida externa, nosotros podamos tener más contacto con la energía inmaterial y no quedarnos aquí en nuestra vida externa, en nuestro camino, solo en contacto con las fuerzas terrestres, solo en contacto con las fuerzas materiales. Y se comienza a plegar a nuestra vida con la materia. Se comienzan a unir muchas fuerzas inmateriales. Y otra cosa con lo que contamos hoy en día es que además de la ayuda que tenemos de estas jerarquías, nosotros comenzamos a tener ayuda directa de nuestra mónada, porque nuestra mónada ya está despertando para estas cosas. Así que nuestro camino, el desarrollo de nuestro camino, nuestra actitud en el camino, esto ya está influenciado por la mónada. Está influenciado por un núcleo nuestro que está más cerca de la vida inmaterial que de nosotros aquí con nuestra conciencia. Y hoy también somos muy ayudados, que es muy diferente del pasado, que las expansiones de conciencia se dan en grupo. Son grupales y siendo así, es mucho más posible. Porque siendo un grupo de expansión de conciencia, siendo un grupo en su conjunto, esto tiene más fuerza,
más y se precisa más fuerza cósmica para impulsar. Así que todo un grupo está recibiendo una ayuda bien particular. O sea, que aquello que es una ayuda para nosotros es mucho mayor. Es como si nosotros estuviésemos recibiendo algo en una proporción mayor, porque se está viendo la evolución de un grupo, la expansión de todo un grupo. Un grupo está teniendo expansión, un grupo está evolucionando junto, pero cada uno de este grupo está recogiendo de esas energías lo que puede. No hay posibilidad, a pesar de que que todo el grupo está siendo ayudado, no hay posibilidad de que cada individuo quede estimulado. Esto es regulado por el séptimo rayo. El grupo en su conjunto es estimulado, pero cada uno recibe exactamente lo que puede recibir. Recibe exactamente en la dosis que puede recibir. Estamos hablando del mismo asunto para todos. No hay posibilidad en este momento que haya un desequilibrio en la distribución de esto. El asunto es el mismo, la palabra es una sola, pero cada uno está perfectamente regulado para recibir y para entender y para desarrollar exactamente aquello que necesita, exactamente aquello que puede asimilar y que puede desarrollar. Así que se puede hablar de la misma cosa para muchos, porque ahí hay una regulación para cada uno y cada uno va a recibir aquello que puede y debe, y cada uno va a ir asimilando aquello que puede asimilar. Así que las cosas cambiaron mucho en nuestro camino. Antes se tomaban 2 o 3 para hablar de ciertas cosas y después se hablaba de uno para hablar de otras cosas, porque nunca se hablaba en público ciertas cosas, nunca se hablaba para todos, porque realmente es diferente de comprensión. El entrenamiento de asimilación es muy diferente de uno para otro. Pero hoy el séptimo rayo organizó las cosas de tal manera, el séptimo rayo trabajando en la humanidad y en la Tierra, en su conjunto y dentro de cada uno, lo hizo de una forma, de una manera que los grupos pueden recibir una sola estimulación muy, muy grande sin que nadie sea perjudicado, sin que nadie quede superestimulado. Esto equivale a una gracia en el campo del progreso, porque esto hace con que la Tierra, con que el mundo, con que la humanidad se pueda desarrollar con mucha más facilidad, con mucho más ritmo, aun cuando no sepamos que no merecemos tanto, no mereceríamos tanto. Ocurre que está siendo considerado un grupo y que dentro del grupo todo está siendo regulado individualmente y que por lo tanto nuestra estructura, nuestra relación con todo este conocimiento cambió bastante. Tenemos que tener en cuenta que en un futuro próximo la Tierra va a estar mucho más purificada de lo que está ahora, porque el mal cósmico, que siempre estuvo instalado en la Tierra, ese mal cósmico está siendo retirado gradualmente, está siendo transmutado de la Tierra. Otra circunstancia por la cual este planeta está pasando y por lo tanto nosotros, la ley de este mal cósmico está siendo retirado gradualmente. Y es que la Tierra como planeta se está preparando para ser parte de aquello que nosotros llamamos Confederación Intergaláctica, o sea, la Tierra haciendo parte de una conciencia intergaláctica de los mundos que más tienen conciencia de la galaxia, no la conciencia propia de un planeta,
es la Tierra comenzando a tener una conciencia, además de su propia conciencia planetaria. Eso está ocurriendo con el planeta. Todo planeta tiene alrededor de sí un círculo que lo protege de ciertas cosas, de ciertos movimientos cósmicos que no están en el programa para él. Así que cada planeta tiene esta especie de protección para sí, y esta protección tiene un cierto límite, y este límite se está ampliando en la Tierra. Los límites de la Tierra se están ampliando. Así que aquello que puede entrar en la Tierra, del cosmos o de mundos más avanzados, es mucho más de lo que podía entrar antes. Y todo esto porque los límites de comprensión de la Tierra, los límites de estos círculos que están alrededor de la Tierra para que la vida se mantenga íntegra, este círculo se está ampliando. Y por causa de una influencia mucho más directa y fuerte de la estrella Sirius, nosotros estamos con centros planetarios como Mixtitlán, que tiene una potencia y que tiene contactos intergalácticos como nunca otro centro planetario tuvo hasta hoy. Así que nosotros tenemos hasta hoy un centro como Mixtitlán que tiene posibilidades intergalácticas mucho mayores y fuertes y más amplias que el anterior, que era Shambhala. Bien, nosotros somos invitados a hacer una relectura de ciertos libros, porque, por ejemplo, en el libro Mixtitlán, nosotros no vimos casi nada de lo que está sugerido ahí entre líneas. Y para nosotros estar con este tema de la nueva tierra, la nueva humanidad y las nuevas influencias, para que esté más claro todo eso sobre nosotros, una relectura de Mixtitlán sería muy recomendada. Sería muy recomendada porque ahí vamos a ver con más facilidad hoy, lo vamos a ver hoy con más claridad que años atrás, lo que es este Mixtitlán, lo que es este centro planetario. Y vamos a poder colaborar en la entrada de todas esas energías y todas esas fuerzas aquí en esta nueva tierra. No solo Mixtitlán, también Ers, Aurora. Esta trilogía son cosas para ser revistas, son libros para ser releídos, porque ahí hay claves, ahí hay detalles e impulsos, motivaciones, estímulos que nosotros no pudimos percibir cuando entramos en contacto con ellos en la primera vez. Nosotros entramos en contacto con esto y vimos la parte externa del libro. Vimos esa parte externa que estos centros muestran, pero cada uno de estos libros tiene la clave para usted entrar en contacto con esta energía, con ese hilo, porque ciertos desarrollos de la humanidad no pueden ocurrir sin que nosotros estemos conectados con ese centro, sin que haya una energía de estos centros fluyendo con nosotros, ampliando nuestra conciencia y ampliando nuestro centro. Cada centro planetario de estos corresponde a un centro de fuerza de nuestro cuerpo. Así que estos centros aguardaron el desarrollo del consciente derecho de la humanidad. Esperaron que estuviese ya liberado, estuviese ya iniciándose, para que nosotros pudiésemos tener un contacto mayor con estos centros. Así que estos centros auxilian el desarrollo de nuestro consciente derecho, y nuestro consciente derecho auxilia que entremos en contacto con estos centros. Estos son los contactos que nosotros tenemos que hacer. Esto es el relacionamiento que nosotros tenemos que tener con el universo y con el cosmos a través de estos centros planetarios. Así que una relectura de Mixtitlán, de Erx y de Aurora principalmente sería muy interesante y podría ayudar mucho el desarrollo de estos estudios. Mixtitlán, Erx y Aurora son libros que nosotros tenemos que contactar de nuevo, porque ahí
en su contenido, hay cosas que no podíamos percibir en el primer contacto con ellos, pero ahora estamos con tanta energía de Sirius, de la jerarquía, tanta energía cósmica actuando en nuestra conciencia, y nuestra conciencia se abrió para ciertas sutilezas, para comprender las entre líneas, ciertas cosas.